Saber está acá en el magazine de DAF y Dafne te lo cuenta. Hoy amaneció en mi cama la famosa chica de... Muy bien, seguimos a pleno en esta mañana, acompañándote en Radio D 101.3, acá en Comodoro Rivadavia, también a través de 91.3 en Caleta Olivia. Y ya estamos con nuestro invitado especial de esta mañana. Es un gusto de saludarlo, actorazo, señor actor, pero que además tiene una gran trayectoria y yo diría que es un buen malo. Hay que hacer un papel de malo y que sea tan creíble. Este aplauso es para Jorge Marrale. Buen día, Jorge. Bienvenido a Radio D. ¿Cómo estás? Dafne te saluda. Hola, muy bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan ahí? Muy bien. Acá con un día medio como que en cualquier momento se larga a llover. ¿Viste? Ideal para quedarse adentro. ¿Viste esos días? Acá también. ¿Sí? Acá está bastante nublado también. Y ya empezó a hacer un poquitito más de frío. Pero bien. Qué bueno. Jorge, realmente es un gusto tenerte con nosotros, con esto de la tecnología, poder acercarnos, poder conocer un poco más acerca de tu vida, que nos abras un poco las puertas de tu casa, así figurativamente. Muchas gracias. No, por favor, un gusto para mí, un gusto. Bueno, yo te quería preguntar porque hay que hacer un buen malo, decía yo, ¿no? Un papel creíble. Hiciste tantas veces de malo, de villano. Me imagino que hasta la gente por ahí te habrá encontrado en la calle y te habrá dicho alguna que otra cosa, ¿no? Porque cuando el actor interpreta bien el malo, genera un poco eso también en la gente. Mira, en realidad, bueno, es una dilatada ya trayectoria, con lo cual he hecho de todo, la verdad, y me congratulo de haber hecho muchos papeles. Y sí, he tenido que hacer algunos de esos, pero no, el público argentino es un público muy sensible y conocedor, lo que yo siempre veo que aprecian es la calidad o no, lo creíble o no del trabajo. Sí. Pero lo ven siempre, por lo menos en el caso mío, siempre lo ven con una mirada artística, digamos, claro. ¿No? Como, bueno, terminan creyendo lo que uno digamos, actúa. Y eso es, para mí, la satisfacción más grande, ¿no? Claro. Ver que en el tiempo eso se pudo confirmar. O sea que hay veces que me he sorprendido, ¿no? Por ejemplo, haciendo Vida Robada, una vez una chica joven, me paró, y ya había terminado Vida Robada hacía bastante tiempo, y me paró una chica que tendría, no creo, más de 30 años. Me dijo, bueno, lo quiero felicitar porque el Astor Montserrat que usted hizo para mí es el papel más glorioso que yo he visto en la televisión. Y es más, le digo, si llego a tener un hijo le voy a poner Astor. ¡Qué bárbaro! Y yo dije, no, pará, por Dios, ¿cómo le vas a poner ese nombre pensando? Pero me di cuenta que lo que ella quería transmitir era que había creído mucho en la construcción del personaje, ¿no? Claro. Pero esas cosas uno recibe, la verdad que... Sí, el público agradece eso, creerse esa historia, creer la historia, porque no hay cosa más por ahí decepcionante para el público que no creer el papel del actor que está interpretándola. Y cuando, por eso digo, ¿no? Eso es doloroso, eso es doloroso, cuando eso sucede, ¿no? A veces uno como espectador mira y dice, uy, qué pena. Y no solamente porque sea lo nacional, sino que también uno lo ve afuera con otras cosas, y con otras actuaciones. Pero bueno, por supuesto. Es el oficio, es el oficio también. Bueno, tantos años de oficio que llevas en este mundo de la televisión, del cine, del teatro, y de adaptarte también en el medio de esta pandemia, tengo entendido, a nuevos formatos. ¿Cómo fue esto de incorporar el WhatsApp? Contame eso porque no lo entendí mucho. Bueno, era muy simple.
se entraba a un sitio en donde vos comprabas una entrada y de 5 actrices y actores elegías una o uno que te iba a contar durante 15 días un WhatsApp por día, lo que sería un vínculo que hubieses tenido con, en el caso tuyo, por ejemplo, con un exnovio o alguien que habías tenido en tu vida. Y durante esos 15 días, ese exnovio, que por ahí suponés que lo interpretaba yo o Leo Esbaraglia, iba diciénste cosas. Cosas que estaban escritas por Santiago Loza, y se iba haciendo. Eso fue muy interesante. Qué bárbaro. La verdad que fue muy interesante. A todos los que lo hicimos, lo dirigió Guillermo Cacache. Eso fue muy interesante porque nos permitió exponer algo en medio de la pandemia de una manera que seguramente no hubiésemos podido hacer otra cosa que eso, usar la voz, ¿no? La voz. Y fue muy interesante, porque después muchas personas repetían o lo querían escuchar por otra actriz, o qué sé yo, por ahí lo quería hacer, escucharla a Cecilia Roth, y fue muy interesante, y duró bastante tiempo, y la verdad que fue bueno eso, porque volver a utilizar la voz como único comunicador, ¿no? Y que la voz armara la fantasía o motivara a la persona que escuchaba algo que le había sucedido con alguien, hombre o mujer. Y fue muy interesante eso, pero muy interesante. Mira, qué pena no haberme enterado de eso, porque lo leí ahora recientemente y me pareció algo sumamente, como vos lo calificás, interesante, algo diferente, como que volvemos otra vez. Sí, motivador, me imagino que sí. Muy motivador, porque después había gente que comentaba lo que le había pasado, y era muy emocionante, porque habían revivido momentos, porque la prueba para nosotros era, ¿se va a creer o no se va a creer esto, no? Y era como un radioteatro para uno, ¿no? Claro, exactamente. Y vos esperabas, vos asumías que comprabas las 14 creo que eran 14 WhatsApp. Bien. Todos los días te llegaba. Y lo escuchabas en el momento que vos querías. O sea que era bárbaro. Me gustó ese sistema. Bueno, hay que volver a hacerlo, me parece. Sí, ¿por qué no? Que sea más masivo, ¿no? Que sea más masivo, que sean otras historias. Hay tanto material para poder emplear, digo yo, ¿no? Así que estaría bueno. Y otra cosa que me interesó mucho, que también leí por ahí que hiciste, era esto de un, creo que un iraní puede ser, un director iraní, que era un sobre que se le da a un actor y a partir de ahí tiene que componer lo que le dice el sobre. O sea, es sorpresa para el público y sorpresa para el actor. Eso me pareció fascinante. Eso fue fascinante, y te digo que además fue fascinante porque primero la aventura de ver que te dan un sobre y no sabes de qué se trata. La gente tampoco sabe de qué se trata, con lo cual iban convocados porque, bueno, hoy lo leo yo, en otro momento lo leyó Mercedes Morán, todos los viernes durante creo que dos meses o 3 meses en el Metropolitan de acá de Buenos Aires. Y para mí fue muy importante, ¿sabes por qué? Porque yo había dejado de hacer teatro en el 2019, haciendo El Vestidor con Arturo Puig, en octubre del año 2019, con lo cual era subirme al escenario por primera vez en plena pandemia, con todos los seguros, ¿no? del teatro, pero fue una emoción muy grande, porque además Conejo Blanco, Conejo Rojo, que así se llama, hacía participar mucho al público. Y yo iba descubriendo eso. Yo estaba al servicio del autor, que me decía, bueno, y ahora hay que
hacer esto, que suban 3 personas, se numeraba la gente, bueno, no puedo hablar mucho de eso porque tampoco lo puedo dar a conocer mucho porque por ahí continúa. Pero digo, fue una experiencia francamente muy buena para mí, pero muy buena. Qué lindo. Muy emocionante, además. ¿Cómo se le ocurrió a alguien, no? Eso, que es bueno, eso sucedió, ¿no? Te voy a contar por qué. A ver. Ese autor iraní, un joven iraní, había pedido salir del país. Ajá. Y las autoridades le dijeron que para salir del país tenía que hacer 2 años del servicio militar que no había hecho. Y él se sublevó a eso, y su forma de sublevarse fue, para hablar un poco de la libertad también, ¿no? Sí. Hacer conejo blanco, conejo rojo, que es esta historia que se contó en distintas partes del mundo, con la verdad con un éxito muy notable, porque la esencia de lo que se dice tiene mucho que ver con el comportamiento humano y con la libertad. Mira. No puedo decir mucho más que eso, pero digo, fue muy trascendente, muy emotivo. ¿Y además pudo salir del país o no? Creo que no, esa parte no la seguí. Me impactó tanto la motivación que tuvo para escribir esto, que me zambullí en hacerlo. Qué bárbaro. Yo ahora no me acuerdo del apellido de él. Sí, tenía un nombre raro, sí, yo lo leí por ahí, pero no. Digo, para googlearlo, ¿no? Para googlearlo, porque... Pero pone conejo blanco, conejo rojo, ahí te va a salir. Para googlear a ver qué es lo que sucedió con él. Sí, bueno, me pareció súper interesante todo esto que empezaste a emplear en el marco de la pandemia, de buscar alternativas, porque los actores fueron uno justamente de los nichos más afectados también por todo esto, por el que se cierran los teatros, que se abren, que sí, que no, que protocolo, que aquello, que no. De hecho, bueno, nosotros empezamos a tener más contacto con todos ustedes acá desde el interior, que siempre es medio complicado lograr esto. Lo logramos gracias a la pandemia, ¿no? De que ustedes están más tiempo en casa y abrieron tiempo. Claro, uno se ha quedado adentro. Tal cual. Con el cuidado, y la verdad que sí, es digamos, todo el universo de actores, actrices, bailarines, realmente estamos pasando un momento complicado. ¿No? La pandemia es complicada para todo el mundo, porque, bueno, vos viste cómo ha crecido con la segunda ola. La verdad que es muy preocupante. Totalmente. Y el colectivo de actores, actrices, bailarines y demás se vio muy hackeado. De todas maneras, está empezando lentamente a hacerse teatro con un aforo del 50%, y está también la posibilidad de hacer también con un protocolo muy estricto algo de televisión, ¿no? O para las plataformas. Algo se está empezando a mover. Vos estás al frente de SAGAI y justamente es este gremio que reúne a los actores y defiende un poco los derechos de todos ellos, ve las necesidades que hay. Con respecto a las plataformas, que ahora tenemos tantas, ¿no? De streaming, en primer lugar hablamos de Netflix, la más conocida por ahí por todos nosotros. ¿Cómo se maneja el tema de eso, el trabajo de los actores argentinos en estas plataformas? Mira, el tema de las plataformas es un tema que también tiene que mirar el Estado. El Estado en términos de fijar también valores para las negociaciones que se pueden hacer con esas plataformas. Hasta el momento es un poco infructuoso llegar a acuerdos. Se está tardando mucho tiempo. Tenemos además contratos de confidencialidad, con lo cual no podemos hablar mucho, pero la idea es que mundialmente las plataformas que precisamente en la pandemia expandieron tanto, han ganado usuarios en una cantidad enorme, ¿no? De abonados, empiecen a tener conciencia de cómo, al vivir ellos esencialmente porque promueven obra en donde hay actores y actrices,
conocidos o no conocidos, no importa, porque también son obras de autores y directores y demás. Es momento de que los estados, en general, tengan una actitud frente a esta nueva forma digital de llegar a tu casa, porque tampoco pagan impuestos o hay que reglamentar cosas francamente muy importantes. Así que estamos esperando también todos nosotros que de alguna manera se regule bien el estado que tienen estas plataformas, ¿no? Su injerencia, su ganancia, y cómo también llegar a que poder que paguen derechos de propiedad intelectual dignos, no miserables, dignos. O sea que eso hay que pelearlo bastante, y va a ser la gran tarea de casi todas las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual de los actores y actrices del mundo, ¿no? Se ha llegado a muy pocos acuerdos hasta el momento, muy pocos. Y van proliferando las plataformas. Yo digo, por un lado está bueno esto de que nos da la posibilidad de elegir muchísimos géneros y cosas, y vemos actores argentinos en producciones de México, de Estados Unidos, España. Uno por ahí se siente un poco así como que siente cierto orgullo también de los actores que son convocados, ¿no?, en el mundo para hacer estas producciones, y decimos, bueno, es una plataforma que ayuda también a la expansión, a que se hagan más conocidos en otros lugares. Por ahí escuchamos un acento argentino en el medio de todo esto, o por ahí un acento mal logrado, a veces pasa, ¿no? De querer imitar un poco el acento del país de origen, y ahí nos damos cuenta de que es argentino. Sí, bueno, claro, viste que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta. Porque nos cuesta, cuando vas por América en general encontrás, siempre hay alguna tonada, ¿no? Pero nosotros tenemos una tonada muy especial que gusta mucho, además. Gusta muchísimo la forma en que hablamos nosotros. Y no debe ser fácil también para los extranjeros, porque escuché por ahí tonadas que quieren hacer del argentino y te meten el che, lo que consideran ellos que es lo que nosotros usamos, ¿no? Y queda por ahí tan descolgado, ¿viste? Que vos decís, eso no me lo creo. No, claro que no, es difícil eso, ¿eh? Eso es muy difícil de hacer. Y más si tenés que hacer un porteño con algunos modismos. No, es muy complicado eso. Pero es cierto lo que decís, y va a ser más importante en la medida que también nosotros en la Argentina volvamos a producir televisión argentina. Claro que sí. ¿No? Empezar a producir con actores y actrices argentinos lo que fue un boom en la Argentina. La televisión de ficción nacional en la Argentina fue un boom. Y la verdad que hay que volver otra vez, aunque sea lentamente, a imponer. ¿Y qué falta para eso, Jorge? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta para que empiece a haber más ficción argentina? Y a ver, en la ficción es cara. Esto es una realidad. Hacer buena ficción, cuando vos ves algo que entras a las plataformas y ves, vos ves que son materiales en donde hay mucha inversión. Pero la inversión después tiene su beneficio, porque cuando se hace buen material, cuando las historias son buenas, están bien actuadas y bien dirigidas, eso promueve trabajo. Claro. Hay que invertir. Esta es una industria en donde hay que invertir. Hay que invertir, y además estamos en un tiempo en donde, precisamente por las plataformas, tenemos que esmerarnos en sacar buenos productos nosotros. Tenemos que sacar grandes productos. Por supuesto que siempre el factor económico es un factor que a veces disocia la idea, ¿no?, de poder hacer calidad, y bueno, hay veces que se resiente un poco porque por ahí no podés contar con la cantidad de días para hacer un producto que requiere más tiempo. Esto es lo que hay que ir consiguiendo en el tiempo. Hay que ir consiguiendo en el tiempo poder hacer las cosas
con un grado de excelencia que sea cada vez mayor. ¿Y hay algún tipo de ente, de algo que algún realizador pueda acudir, así como el Inca, que ayuda a todo lo que tiene que ver con el cine argentino? ¿Hay algún ente al que se pueda acudir para lograr esto? Supongamos. No, bueno, el Estado, por ejemplo, está ahora haciendo funcionar la Ley de Economía del Conocimiento, que da una cantidad de elementos favorables para la industria audiovisual, por lo cual hay una serie de factores que ayudan a los productores, sobre todo para exportar material de audiovisual argentino. Parece que sí, en la medida que el Estado pueda promocionar eso con un poco más de publicidad, yo creo que eso va a abrir a la industria. Es una industria el audiovisual. Sí, totalmente. Es una industria y además es una industria que tiene muy buenos componentes, hay muy buenos materiales, hay buenos directores, autores, actores. Realmente nosotros nos tenemos que poner en marcha otra vez, porque es lo que tenemos que conseguir. Ponerse de acuerdo también, ¿no? Ponerse de acuerdo y que la industria se ponga de acuerdo. Sí, tal cual. Tenemos que conseguir otra vez producir también en los canales de televisión argentinos, no solamente para vender en las plataformas. Sí, producir. La televisión argentina, como que la televisión argentina es como que está medio en un stand-by, ¿viste? Por lo menos eso es lo que se ve, con formatos comprados de afuera, no sé, MasterChef, después Chef Famosos, hay todos productos que por ahí, no sé si serán más baratos que hacer ficción, que hacer una producción más elaborada, no sé por dónde pasará, pero es como que estamos haciendo un refrito de un refrito, ¿viste? Y llega un punto de que la gente se cansa. Y yo creo que la televisión también se está dando cuenta de eso, porque que falte ficción en la televisión argentina es grave. Sí. Porque si la televisión tuvo algo desde sus orígenes, fue ficción argentina, y de la buena. Buena ficción. Es más, la ficción argentina se exportó cuando no había todavía plataformas. Tal cual. Y mucha gente en el mundo, te diría que en América, con los autores argentinos como Migré o Santa Cruz en su momento, o Celia Alcántara, bueno, muchos autores argentinos fueron maestros de otros autores. Sí. En Brasil, por ejemplo. Que consumimos tanta novela brasileña, ¿no? Bueno, pero ellos fueron muy astutos, y la verdad fueron astutos y defendieron su industria. Sacaron una ley de cine y de televisión que ayudó a promocionar la tarea del audiovisual brasilero. Claro. Y ellos lo consiguieron. Tienen además un mercado interno muy grande, al que le gustan muchísimo las telenovelas. Claro. Por eso es que cuando ves telenovelas brasileras, ves que hay una realización y una calidad en la realización muy importante. ¿Por qué? Porque invirtieron. Claro. Pero ese es el ejemplo, ¿no? Invirtieron y mirá vos el beneficio que tienen. Tal cual, como los turcos también, ¿no? La novela turca. Como los turcos también. Sí. Pero nosotros fuimos así. Claro. Volvamos a eso. Yo que hice televisión en los años 80 y 90, cuando todavía se vendía ficción argentina. Sí. A través de Berlusconi, que no era primer ministro italiano, era un productor de televisión, se asoció con la Argentina e hicimos muchas novelas. Luisa Culioc, por ejemplo, fue una primerísima actriz en la Argentina y en Italia y en Europa, precisamente por esas coproducciones. A mí me tocó hacer bueno, ahora no me puedo acordar el nombre de la... Cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra. En los años 90. Un éxito. Y se vendía... mucha producción argentina. Yo me acuerdo de eso, de que era una que seguía a la otra y constantemente era mucha promoción de todo lo que estaba pasando acá, con nuestros actores, con nuestros libretistas, con nuestros productores y todo eso. Jorge, lamentablemente eso, bueno, hay que volver, tal vez con una metodología distinta, con otra forma, otra forma de producción también, pero hay que volver porque
porque está todo preparado para eso. Vamos por eso. Podemos salir a la cancha ya podemos salir. Vamos a salir a la cancha. Jorge, un placer, un gusto inmenso tenerte con nosotros. Muchísimos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Te acompañaremos. Bueno, sí, espero que sí. A todos, actores y actrices argentinas. Necesitamos material otra vez en la televisión. Claro que sí. Un abrazo y un beso grande. Muchas gracias. Gracias, un beso. Adiós. Hasta luego. Jorge Marrale con nosotros en aquí, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y en el mundo. Gracias, Jorge. Un gran actor y productor y además una persona sumamente cálida. Ahí lo escuchaste con nosotros. Quédate en la